¿Qué mujer quiero ser? Día 4, audio 3. Estamos evaluando y considerando una mujer que sirve a Cristo. Vimos la oración, la ofrenda, la observación y ahora vamos a ver la hospitalidad. Y si bien hospitalidad va con H, la Biblia enseña que la tenemos que considerar. Entonces la vamos a hacer. En Lucas 10 encontramos el famoso pasaje de María y Marta con el Señor. Esa era una casa que practicaba la hospitalidad. El Señor le gustaba mucho estar en la casa de estos amigos. En Juan 12:1, otra vez Jesús está en Betania con ellos y era servido por Marta y escuchado por María. Y a veces nosotros en esa consideración de pensar en el hogar de Betania siempre juzgamos a Marta, que estaba afanada y turbada. Pero seamos sinceras, ¿no nos ponemos nerviosas nosotros también cuando vienen visitas? A mí me pasa. Y a veces descuido lo correcto porque estoy más preocupada por si la mesa está perfecta que en lugar de compartir con las personas invitadas. Y tenemos que aprender a ser hospitalarios. Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y esa palabra ángeles es mensajeros, es personas que llevan el mensaje de salvación. ¿De cuánta ayuda puedo hacer a personas cuando las hospedo? Yo he sido bendecida por personas en diferentes provincias de nuestro país. Cuando viajábamos con mi esposo, a veces viajábamos a lugares muy lejanos. Y me acuerdo que habían amigos y conocidos que nos recibían con tanto amor. Por ahí nos veían una vez al año, pero eran amorosos, preparaban todo, nos esperaban, a veces llegábamos muy tarde. Sin embargo, contábamos con ellos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! En 3 Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 8 dice, Amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para cooperar con la verdad. Qué hermosa descripción de esta persona. Una persona hospedadora. Y ahí la palabra acoger es recibir con un sentimiento de gozo por la visita. En Tito 1:7, uno de los requisitos para los ancianos es que sea hospedador. Y la palabra ahí significa ser amistoso con los extraños. Cuando mis hijos eran chicos al principio y empezamos a hospedar gente en nuestra casa, ellos se sentían incómodos porque tenían que dormir todos juntos. Pero cuando fue pasando el tiempo y las personas que visitaban nuestra casa tenían una amabilidad para con ellos y les hacían un regalito, diciéndole gracias por prestarme tu cuarto, ellos empezaron a competir y a pelear y a ver quién daba el cuarto porque sabían que por ahí recibían algún regalo. Esto fue cómico al principio, pero empezaron a disfrutar y a valorar tener visitas en la casa. Les hacíamos parte de que conocieran a otros misioneros, a otros hermanos y la obra que ellos estaban haciendo. Y eso fue una bendición en su infancia. Es importante que no dejemos y no descuidemos el área de ser hospedadoras. Y no te concentres tanto si tenés todo lo que querés, sino en dar lo que tenés, compartirlo con amor y va a ser de bendición a otro. Y otro aspecto que me gustaría considerar con ustedes hoy es una mujer que sirve a Cristo es una mujer de orden. Tito 2:4 hay una lista de requisitos para el anciano y las ancianas. Ancianos aquí es aquel que está dedicado al servicio a Dios y ancianas son sus esposas. Ellas tenían la tarea de enseñar a las más jóvenes ciertos deberes.
Dice que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a su marido. El objetivo de este orden es que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dios es un Dios de orden y hay orden en servirle a Él. Una mujer casada tiene diferentes roles y diferentes compromisos que la soltera y no debe descuidarlos, debe ser organizada para poder servir al Señor si es una mujer con una familia que atender. La mujer de Proverbios 31, esa mujer ejemplar que todos buscamos cuando queremos encontrar alguna referencia, es una mujer que se ocupaba de sus tareas y una vez que las tareas de su casa estaban bien, ella salía. Ella salía a hacer ciertos trabajos y salía también a atender al necesitado. Para poder servir al Señor con orden y excelencia, debo cuidar que mi hogar esté en orden. Mi prioridad es mi familia. ¿Sabes? Cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a preguntar en qué ministerio estábamos. Nos va a preguntar cómo cumplimos nuestra responsabilidad en nuestro hogar. Y si bien hay muchas áreas en las que me puedo involucrar en la iglesia, tengo que hacerlo con sabiduría. En mi ejemplo, en mi caso, yo tengo un esposo, hijos en casa, aconsejamiento 2 o 3 veces a la semana. Fuera del hogar participo de las reuniones de mi iglesia. Soy maestra de la escuela dominical. Tomo reuniones femeninas en otras iglesias. Y más que esto no puedo abarcar, porque si lo hiciera, estaría descuidando el orden en el cual yo me tengo que mover, mi casa y después un servicio a Dios. No quiero decir con esto que porque estoy ocupada en mi casa no hago más nada. No, lo que estoy hablando es prioridades. La prioridad de tener mi hogar con las necesidades cubiertas y después salir a servir al Señor. Hablaba con mi esposo el otro día y le decía, yo creí que a esta altura de mi vida y con los hijos grandes iba a tener más tiempo, sin embargo estoy corriendo como cuando ellos eran chicos. Pero es una satisfacción servir al Señor y hacerlo en orden da un marco de respaldo de una vida que está ordenada porque teme a Dios y hace las cosas como Dios las haría. Un hogar que funciona en armonía y en orden y que goza la bendición del Señor trae respaldo y trae testimonio, porque ese hogar sigue las enseñanzas bíblicas. Es tan triste cuando escuchamos de personas inconversas decir, si eso es ser cristiana, no quiero saber nada, porque esa mujer se la pasa fuera de su casa haciendo muchas cosas para el Señor y su casa es un desastre. Qué triste, qué cuidado debemos tener de no caer en descuidar las prioridades. Sí servir al Señor, pero siempre y cuando nuestro hogar esté en orden. Cuando mi hogar está sujeto a las enseñanzas bíblicas, ordenado, en armonía, porque he cumplido mi rol, entonces tranquila, puedo y debo buscar servir al Señor, ocuparme e involucrarme en cosas que son santas. Seamos cuidadosas de respetar este orden en nuestro hogar y sabias. Cada una va a dar cuenta a Dios de cómo nos manejamos, no de las intenciones que tuvimos, del orden que pusimos a la hora de querer servir al Señor. Podríamos poner muchas más cualidades en esta lista que hemos visto, pero creo sinceramente que si estas están, pronto en el temor de Dios seremos sensibles a desarrollar las que nos faltan. Que el Señor nos ayude a ser mujeres que servimos a Dios dentro y fuera de nuestros hogares, pero siempre en su temor y con orden. Que el Señor las bendiga, queridas hermanas.